Ya. Bueno, hermanos, hoy día nos tocaba hablar sobre Marx, Karl Marx, este personaje que, este personaje que todos conocemos de alguna manera, ¿no? Nosotros, ¿por qué? Porque nuestro país ha sido de alguna manera azotado, ha sido partícipe de muchos movimientos que tienen que ver con el marxismo, ¿no? Entonces, nuestra historia está vinculada al marxismo, querramos o no querramos, ¿no? Eh, el marxismo es una posición, es una corriente ideológica, una corriente política que se ha mantenido durante buen tiempo y aún hasta nuestros días todavía mantiene su vigencia. Entonces vamos a conocer un poquito sobre Marx, vamos a conocer un poquito sobre este personaje. Bueno, Marx nace el 5 de mayo de 1818 y muere un 14 de marzo de 1883. 65 años, a los 65 años muere, ¿no? No avanzado de edad, ¿no? O sea, entonces, el 14 de marzo a las 3 menos cuarto de la tarde dejó de pensar, dice, el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solo, dice. Lo encontraron dormido, suavemente en un sillón, pero para siempre. Es desde todo punto de vista calcular lo que el proletariado militante de Europa y América y la ciencia histórica ha perdido con este hombre, dice. Bueno, no diría tanto, no diría tanto, ¿no? De hecho, que su pensamiento ha calado hondo, ¿no? Todavía, aún hasta nuestros días, ¿no? Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. Hablábamos de Darwin la vez pasada, ¿recuerdan? Y la evolución. Y cómo establecía él su, su teoría de la evolución, ¿no? Su teoría de la evolución, ¿no? Y cómo él mantenía, sostenía, ¿no? La ley eh, de la naturaleza, ¿no? Cómo es que para él la evolución se sostiene sobre el, el más fuerte, ¿no? El más fuerte es finalmente el que se impone, ¿no? Y por ahí va también Marx, ¿ah? Y lo vamos a ver, ¿no? Entonces Marx descubre la ley del desarrollo de la historia humana, ¿no? Y si Darwin, y si Darwin planteaba ya, ¿no? Su selección natural, eso es lo que él decía, que el más fuerte se impone en la naturaleza, el más fuerte es el que finalmente permite que su prole se desarrolle, ¿no? La selección natural. Y si nosotros, mire, si nosotros vinculamos la selección natural con la dialéctica de Marx, nos vamos a dar cuenta que la teoría de Marx no tiene ni pie ni cabeza, porque finalmente lo que Marx propone es el asesinato, la muerte. Quien es más aguerrido, o sea, quien finalmente es más, eh,
vamos a decir, que utiliza estrategias y formas para vencer maquiavélicamente incluso, es el que va a terminar dominando. Eh, y ahí Marx creo que yo patina bastante porque en esas condiciones no se puede asegurar ni se puede contemplar una sociedad, ¿no? Y ahí encaja lo que dicen, ¿no? El conflicto, la muerte, la violencia solo engendra violencia, ¿no? No puede establecerse de la noche a la mañana una sociedad de iguales armoniosamente cuando se ha sembrado sobre violencia. Y hay una observación hacia esa dialéctica, ¿no? A esa lucha, esa confrontación de las masas, ¿no? Entonces, dice, el desarrollo de la historia humana, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana, el hecho tan sencillo pero oculto hasta el bajo de la maleza, dice ideológico, de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que por tanto la producción de los medios de vida inmediatos, materiales y por consiguiente la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o de una época es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse y no al revés como hasta entonces se había venido haciendo. Entonces, eh, lo que está diciendo es que todo se ha desarrollado, pero desde una perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva. Entonces, pero no es esto solo, dice. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. O sea, la sociedad burguesa creada por el capitalismo. Hay una interesante perspectiva acerca de la Revolución Francesa, ¿no? Para Marx, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Con la quema de la Bastilla, ¿no? Este cónclave que significaba el, el símbolo de los reyes, ¿no? En Francia, lo único que trajo a colación no fue la victoria del pueblo. No es que el pueblo se levanta y quema la Bastilla y entonces gana el pueblo, no. Para Marx, la Revolución Francesa es la entrada de la burguesía, este nuevo grupo dominante, y que a su vez legitima el capitalismo. Entonces, para Marx, desde ya, 1879, ¿no? El capitalismo emerge gracias a este grupo al cual él llama la burguesía porque viene de un grupo, de una clase social de gente comerciante que venía de Burgos, ¿no? Y entonces dice, eh, el descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto la de los economistas burgueses como la de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. La plusvalía es un término muy interesante que Marx usa para dar a entender el valor agregado de los productos que no son devueltos a la mano de obra trabajadora. Entonces, más o menos en esos términos se está expresando. Dos descubrimientos como estos debían bastar para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan solo un descubrimiento así, ya puede considerarse feliz, dice. Pero no hubo un solo campo que Marx no sometiese a investigación. Y estos campos fueron muchos y no se limitó a tocar de pasada
ni uno solo, incluyendo las matemáticas, en que no hiciese descubrimientos originales. O sea, Marx era un científico o un estudioso de varias áreas, ¿no? Tal era el hombre de ciencia, pero esto no era ni con mucho la mitad del hombre. Para Marx la ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese el goce que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y cuya aplicación práctica tal vez no podía preverse aún en modo alguno. Era muy otro el goce que experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediatamente una influencia revolucionaria en la industria y en el desarrollo histórico en general. Por eso seguía al detalle la marcha de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad hasta los de Marcel Deprez en los últimos tiempos. Interesante, ¿no? Era un habido a la lectura y también ha sido curioso de lo que sucedía en su momento, ¿no? Pues Marx era ante todo un revolucionario, operar de esto u otro modo en el derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella. Contribuir, contribuir a la emancipación del proletariado moderno a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación. Tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento y lo luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos, dice. Bueno, aquí vemos la primera Gaceta del Rin, 1842, sus publicaciones, Borwards en París, 1844, Gaceta Alemana de Bruselas, 1847, Nueva Gaceta del Rin, 1848, 1849, New York Tribune, 1852 a 1871, a todo lo cual hay que añadir un montón de folletos de lucha y el trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que por último nació como remate de toda la gran Asociación Internacional de Trabajadores, que era en verdad una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiese creado ninguna otra cosa. Bueno, aunque no hubiese creado ninguna otra cosa, con el solo hecho de que ya apareciera la Asociación Internacional de Trabajadores, pues es un logro tremendo, dice, para este personaje. Bueno, revolucionario, no lo sé, hasta Fidel Castro me parece revolucionario, hasta el Che Guevara me parece revolucionario, hasta Chávez me parece revolucionario. ¿Y por qué les digo? Porque son militares y estaban y corrieron el riesgo de morir, ¿no? Chávez, desde, desde su democrática elección, corrió el riesgo de morir porque a él le hicieron un golpe de Estado, ¿no? Por cambiar ciertas políticas en su país y casi lo matan, ¿no? O sea, como se dice, sufrió el miedo, el terror, ¿no? De cargar con su ideología. Y Fidel Castro igual, ¿no? Él, derrocar a Batista corrió ese mismo riesgo, ¿no? Y pues el Che Guevara pues murió en su intento, ¿no? Pero Marx, ¿desde dónde, no? Revolucionario, ¿por qué? Por haber escrito folletos, por haber escrito artículos, por haber escrito libros, ¿no? Bueno, desde perspectivas, de repente alguno diría, bueno, sí, y otro diría no. En fin, así es visto Carlos Marx, ¿no? Por eso Marx era un hombre más, era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Dice, los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los republicanos, ¿no? Le expulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores
que los ultrademócratas competían en lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de araña, ¿no? No hacía caso de ellos, solo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía. Ya muerto venerado, dice, querido y orado por millones de obreros de la causa revolucionaria como él, diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California, ¿no? Y dice que también tuvo muchos adversarios, ¿no? Apenas tuvo un solo enemigo personal, dice. Su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. Bueno, esto es lo que dice algunos seguidores de Marx, ¿no? Algunos entusiastas seguidores de Marx. Pero, ¿quién fue Karl Marx? Se casó con Jenny Voss Westphalen, Johanna Berta Julius. El padre de Marx fue Heinrich Marx, casada con Henriette Pressburg, holandesa, de rabinos, o sea, era judía, la madre de Marx. Por lo tal, Marx también. Sus abuelos eran Eva Moses y Marx Levy, rabino también. Eh, Sería su tío Samuel Marx, otro rabino. Y pues tendría una hermana, Sofía Emilia Lisa. Por parte de su esposa, Jenny von Westphalen, el padre fue Ludwig von Westphalen y Carolina Ewald. Johanny Wispar era la abuela de la esposa de Marx, era escocesa, y el abuelo era un varón alemán, Westphalen, von Westphalen, y participó en la Guerra de los 7 Años. Johanna, la esposa de Marx, tenía un hermano que se llamaba Ferdinand y fue ministro de Interior en Prusia. Los hijos de Marx fueron Jenny, Laura, Edgar, Guido, Francisca y Eleonor. Fíjense, Marx era un chancletero, tenía 4 hijas y 2 varones, ¿no? Entonces, ese es el contexto, es la genealogía, es el ámbito de vida de Marx, ¿no? Entre 1789 y 1792 es el periodo de la Revolución Francesa. En 1792, la pequeña burguesía revolucionaria jacobina de Jacobo Rousseau, aliada de los Sans, este, pues inicia todo este cambio, ¿no? En 1793, el sector más revolucionario jacobino, liderado por Maximiliano Robespierre, consigna, dice, ¿no? Guerra a los palacios, paz en los hogares. Y entonces divisa las palabras igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Estos son los principios de la Revolución Francesa. La igualité, la liberté y la fraternité, ¿no? Es lo que la historia nos cuenta, ¿no? Sobre la Revolución Francesa. En 1794 se produce la reacción del 9 de Termidor. En 1799 hay un golpe de Estado, el 18 de Brumaire. Napoleón es nombrado cónsul. Napoleón aparece en la historia, ¿no? Este hombre que también
va a cambiar, ¿no? Bueno, en este momento ya está a posteridad de su muerte, Napoleón muere unos años más. Pero sí, él se nombra como emperador, emperador Napoleón. Es muy fascinante la historia de Napoleón y su final. Napoleón tiene un hermano y entonces eh, a su hermano lo nombra como emperador en España en estas temporadas, ¿no? Y esas son las temporadas interesantes que van a permitir, van a permitir que las iniciativas independentistas en América empiezan a tener más fuerza. Y miren, es entre 1799 hasta 1815. Y interesantemente, los primeros movimientos de independencia en Latinoamérica son en esas fechas, ¿no? Eh, Se empiezan a independizar Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, ¿no? Nosotros fuimos los últimos, pero es producto, interesantemente, producto de esta movida que hace Napoleón. Napoleón, el, este general, ¿no? Este genio de la lucha, al nombrarse él emperador, hace guerra a España y nombra a su hermano como emperador. En un primer momento vence, ¿ah? Y esto trae un, una inestabilidad política en España, aprovechada ya por los agentes independentistas en Latinoamérica, con ayuda de los ingleses. Empieza la gesta independentista justo en el periodo que Napoleón invade España. Bueno, los españoles después repelerían esto y entonces eh, Napoleón, o el hermano de Napoleón tendría que ser deportado y Napoleón también perdería fuerza en Francia, ¿no? Pero en esos años son los años de la gesta independentista, ¿no? Gracias a Napoleón, la independencia latinoamericana sucedió como sucedió, ¿no? Sin querer queriendo, Napoleón apoyó con esos cambios que hizo en Europa, ¿no? Porque todas las fuerzas eh, eh, vamos a decir, de lucha, todos los militares se fueron a defender España, ¿no? Y las colonias quedaron con con pocos soldados, ¿no? Eso permitió que, lo- que la gesta independentista, comandadas por Bolívar, San Martín, tuvieran éxito, porque no había defensa en ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a seguir con Marx, ¿no? Entonces, eh, aquí habíamos visto un poquito sobre esto, el golpe de Estado el 18 de mayo, dice Napoleón es nombrado cónsul en Francia. Napoleón apoyaba la revolución, ¿no? Napoleón que siempre estuvo en contra de, de los reyes, en contra de una estructura jerárquica, clasista, finalmente se hace nombrar emperador, ¿no? Hay una contradicción, ¿no? En 1815 sucede la restauración de Deci- Luis XVIII sería, ¿no? Luis XVIII. Sans-culottes vestían pantalones, dice, de paño a rayas, una chaquetilla llamada carmañola y el gorro frigio, símbolo de la libertad. Utilizaba el tuteo igualitario, contrario al rígido protocolo. Eran los miembros
pobres del tercer estado. El tercer estado era el estado más bajo, ¿no? El segundo estado era el de la religión, los religiosos, ¿no? Los curas, la religión. Y el primer estado eran pues los reyes, ¿no? En su mayor parte eran artesanos y tenderos, ¿no? Aunque también hubiese asalariados y algunos campesinos. Nunca constituyeron un partido político formal, ¿no? Eh, Qué interesante. Estos son los que luchan, ¿no? Estos son los que participan en la quema de la Bastilla, ¿no? Este es, este es el grupo que enfrenta la, y que vence en la Revolución Francesa. Ahora, la Revolución Industrial Inglesa. Hasta la mitad del siglo XVIII, la producción era realizada por artesanos. Cuando hablamos la mitad de 1700, del siglo XVIII, estamos hablando de 1750. Luego eh, se convirtió en una producción manufacturera, ¿no? Que reúne a los obreros en grandes establecimientos de centenares de obreros. Desde 1760 empiezan a desarrollarse y empiezan a crearse máquinas para la industria textil. En 1785 se inventó el watt, los watts, ¿no? Y se perfecciona la regulación de las máquinas de vapor, ¿no? Se establece el conglomerado de fábricas en las famosas ciudades industriales inglesas del siglo XIX. Entonces, eh, esto es interesante. Mire, estamos hablando de 1760, ¿ya? Y para estos sucesos, la colonia tampoco estuvo exenta. O sea, fíjense que en el Perú, en el periodo del virreinato, ya existían, por ejemplo, obrajes, ¿ya? Existían obrajes. ¿Qué son los obrajes? Los obrajes son donde se trabajaba los hilos, el algodón. Se trabajaba el algodón. En Arequipa existían obrajes, ¿no? En Cusco. eh, Eran los lugares donde se trabajaba no solo el algodón, sino también el pelo de las vicuñas, de las llamas, ¿no? De eso se hacían, pues, telas, ¿no? Tejidos. Y con el tiempo, los encomenderos también trajeron máquinas. Estamos hablando de 1760 a 60 años, eh, 60 años de la independencia, ¿no? Entonces, pese a que las colonias no podían desarrollar eh, ciertos productos, productos que se desarrollaban en Europa, en España, ya había un avance y ya había cierta competencia con otras colonias, ¿no? Todavía no se procedería a hacer, a producir, por ejemplo, textiles a gran escala, en serie, pero ya estos cambios traídos por la revolución industrial también alcanzaron a la colonia, también alcanzaron a la colonia. Entonces, ajenos no estábamos, aunque no vivíamos en ese tiempo, aunque no vivíamos en ese tiempo. Entonces, a ver, eh, ¿qué estudió y los años que estudió Marx, ¿no? Marx estudió entre 1830 y 1835 en el Instituto de Enseñanzas de Treveris. Eh, en este lugar es acusado de ateísmo y materialismo. Marx, sus años de estudio, ¿no? Entonces, es interesante
que vemos en Marx, ¿no? Quiero ver si es que se puede aquí, creo que no. Eh, no sé por qué. Ya. Entonces, cuando Marx en 1835 hace una reflexión, señala lo siguiente, ¿no? Dice, mas no siempre podemos lograr la posición en la cual creemos que somos llamados. Nuestras relaciones en la sociedad están relativamente preestablecidas antes de que estemos en una posición de determinarlas. Mas la guía principal que debe dirigirnos en la elección de una carrera es el bienestar de la humanidad y nuestra propia perfección. No debe pensarse que estos dos intereses pudieran estar en conflicto, que uno tendría que destruir al otro. Al contrario, la naturaleza de hombre está constituida de tal modo que solo puede lograr su propia perfección trabajando para la perfección, para el bien de sus semejantes. Si en la vida hemos escogido la posición, ¿sí? Eh, Si en la vida hemos escogido la posición desde la cual podemos trabajar más por la humanidad, ninguna carga nos puede doblegar porque son sacrificios en beneficio de todos. Entonces experimentaremos, ¿no? Entonces experimentaremos, dice Marx, una no pequeña, limitada, egoísta alegría, pero nuestra felicidad pertenecerá a millones, nuestros hechos se vivirán calladamente, pero por siempre por el trabajo y sobre nuestras cenizas se verterán las ardientes lágrimas de la gente noble. Entonces desde acá ya se define Marx como un pensador, pero un pensador en favor del proletariado, lo que él señala, ¿no? Un pensador en favor de, de, la, de las masas, ¿no? Del pueblo. Entonces, aquí vemos que entre 1835 y 1836 él estudió jurisprudencia, ¿no? Que forma parte del Club de la Taberna. Un día de prisión por embriaguez, ingresa al Club de los Poetas. Sí, ciertamente Marx también era ávido, un ávido consumidor de aguas frescas, como diría. Entre 1837 y 1841, en Berlín, incursión en círculos radicales y jacobinos como el Club de los Doctores, literatura romántica alemana, como Fausto, Goethe, y conoce lo que es suficiente, ¿no? Y lo que se debe aplicar. Dice, conocer no es suficiente, debemos aplicarlo. En el principio fue la acción, lea Hegel, se compromete en secreto con Jenny, lo que sería su esposa en 1836, ¿no? Dice, no puedo realizar en la calma lo que se impone a mi alma, y huyendo de las comodidades y el reposo me precipito siempre al combate. Querría conquistar todo lo que otorgan los dioses, explorar intrépidamente el dominio de las ciencias, afirmar mi maestría en la poesía y en el arte. Hay que atreverse a emprenderlo todo, sin tregua ni descanso, huir de la apatía que nos aparta de la voluntad y de la acción, no refugiarse en estériles meditaciones y no doblegarse vilmente ante el yugo, pues siempre nos quedarán el deseo y la esperanza que nos llevan a la acción. Fíjense, poetas Marx y Jenny, 1836, ¿no? En 1838 muere su padre, durante más de 3 años Marx profundiza el vínculo con los discípulos de Hegel, conocidos como los jóvenes hegelianos. El ascenso de Federico Guillermo IV en Prusia le impide ser profesor de filosofía. Se recibe como doctor en filosofía en ausencia en la Universidad de Jena con la tesis de la diferente teoría atómica de Demócrito y Epicurio. Interesante, ¿no? Dice, conocerás a uno de los mayores filósofos actualmente vivos, acaso el único que atraerá la atención de toda Alemania. Cuando
se presente públicamente con sus escritos y en la cátedra. El doctor Marx, que así se llama, es un joven, realmente, sí, atacado. Vamos a ver, tengo acá. Dice, ver, volvamos, ¿no? Dice el doctor Marx que así se llama, es un joven que dará el golpe de gracia a la religión y a la política medieval, ¿no? En él se conjuga la seriedad filosófica con el humor más acerbo. Imagina a Rousseau, Voltaire, Hobbes, Lessing, Hegel y Hegel reunidos en una sola y misma persona. Y digo reunidos y no mezclados. Y tendrás al doctor Marx. Esto es lo que le escribe Moses Hess, ¿no? Una carta de Moses Hess. Bueno, entonces así ya empezaban a pronunciarse sobre Marx, ¿no? Sobre este personaje, este teórico que ha cautivado multitudes y aún hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días tiene seguidores. Karl Marx. Entonces, sí tenemos, estoy teniendo problemas con esto. Entonces, eh, en 1897, Karl Marx escribe a su padre y dice, apreciado padre, hay momentos de la vida en que aparecen como territorios limítrofes ante un tiempo ya transcurrido, pero que simultáneamente indican una certeza, una nueva dirección. En la expresión concreta del mundo mental viviente, en cambio, como son el derecho, el estado de la naturaleza, toda la filosofía y el objeto mismo tiene que ser escudriñado en su desarrollo. No está permitido aplicar divisiones caprichosas. La razón de la cosa misma tiene que desplegarse como algo que en sí mismo es contradictorio y encontrar en sí misma su unidad. Aquí ya está aplicando Carlos Marx la dialéctica del idealismo que, dicho sea de paso, yo había nutrido y arreglado con lo kantiano, así dice, y lo fictiano pasé a buscar hasta la idea en lo real. Así como los dioses habían vivido antes sobre la tierra, ahora se habían transformado en el centro de ella. En el tiempo que me duró la indisposición, había leído a Hegel desde el comienzo hasta el fin, así como la mayoría de sus discípulos, ¿no? Entonces, aquí está asumiendo Marx su tendencia a Hegel, ¿no? Marx se vuelve un asiduo seguidor de Hegel, ¿no? Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana de Engels en 1888. Dice, a fines de la década de 1830 y 1840 existen hegelianos de derecha. Son conservadores, apoyan la autocensura, la posición de la nobleza y de la iglesia protestante, por oposición a los neo-hegelianos o hegelianos de izquierda, como Bruno Bauer a la cabeza, y que sacaban de la filosofía de Hegel conclusiones ateas y revolucionarias. En 1835, David Strauss dice, la vida de Jesús desarrolla que los evangelios son mitos. En 1837, Bruno de Bauer, Historia de la Sagrada de la Humanidad, análisis histórico de la fabricación de los evangelios. Y Ludwig Feuerbach, la esencia del cristianismo, fuera de la naturaleza y los hombres no existe nada, y los seres superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son más que otros tantos reflejos imaginativos de nuestro propio ser. Miren, Feuerbach, 1841. Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Dice, no ha habido tesis filosóficas sobre la que más haya pesado la gratitud de gobiernos miopes y la cólera de los liberales no menos cortos de vista que sobre la famosa tesis de Hegel. Todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no? Pero
Para Hegel, lo real no es solamente lo que existe, sino que lo que existe debe además de ser necesario. La realidad, al desplazarse, se revela como necesidad. Por lo tanto, aplicado al Estado prusiano de aquel entonces, la tesis hegeliana solo puede interpretarse así. Este estado es racional, ajustado a la razón en la medida en que es necesario. Si no, si no obstante eso nos parece malo y a pesar de serlo sigue existiendo. Esta maldad del gobierno tiene su justificación y explicación en la maldad de los súbditos. Los prusianos de aquella época tenían el gobierno que se merecían. Ahora bien, según Hegel, sí, en el curso del desarrollo todo lo que un día fue real se torna irreal, pierde su necesidad, su razón de ser, su carácter racional y, y el puesto de lo real que agoniza. Es ocupado por una realidad nueva y vital, pacíficamente. Si lo, si lo caducó es lo bastante razonable para resignarse. Dice, si lo caducó es lo bastante razonable para resignarse, ha de desaparecer sin lucha por la fuerza, si se revela contra esta. Interesante. Eh, Hegel, Hegel plantea la dialéctica, pero una dialéctica pacífica, ¿no? Y, y Marx ya va a plantear una dialéctica agresiva, ¿no? Dice, ¿no? Dice, en el curso del desarrollo, todo lo que un día fue real se torna irreal, pierde su necesidad, su razón de ser, su carácter racional y el puesto de lo real que agoniza es ocupado por una realidad nueva y vital, pacíficamente. Si lo caduco es lo bastante razonable para resignarse a desaparecer sin luchas. Entonces, esto sucede solamente si se resigna a desaparecer sin lucha, ¿no? Por la fuerza, si se revela contra esta necesidad. Entonces, ahí el imperativo de revelarse, ¿no? Y no dejarse desaparecer, porque lo real existe según la necesidad, según Hegel. A ver, dice, de este modo la tesis de Hegel se torna por la propia dialéctica hegeliana en su reverso. Todo lo que es real dentro de los dominios de la historia humana se convierte con el tiempo en irracional. Lo es ya. Por consiguiente, por su definición, lleva en sí de antemano el germen de lo irracional. Y todo lo que es racional en la cabeza del hombre se halla destinado a ser un día real. Por mucho que hoy choque todavía con la aparente realidad existente, la tesis de que todo lo real es racional se resuelve siguiendo todas las reglas del método discursivo hegeliano. En esta otra, todo lo que existe merece perecer. Mm. Hegel dice que el término de la historia es el momento en que la humanidad cobra conciencia de la idea absoluta y proclama que esta conciencia de la idea absoluta se logra en la filosofía hegeliana. Mas con ello se erige en verdad absoluta todo el contenido dogmático del sistema de Hegel, en contradicción con su método dialéctico que reniega de todo lo dogmático. Con ello, el lado revolucionario de la teoría queda asfixiado bajo el peso dominante de su lado conservador. Entonces, aquí vemos las raíces, ¿no? Cómo el pensamiento hegeliano va a ser transformado en la perspectiva marxista, ¿no? Marx obtuvo su doctorado en 1841. La tesis no fue presentada ni tampoco discutida por el autor, sino que fue entregada por su valoración en forma de manuscrito bajo la representación del filósofo Karl Friedrich Bachmann. La tesis doctoral se inscribe en un periodo temprano de su formación donde se destaca la influencia de la filosofía hegeliana
y del movimiento de los jóvenes hegelianos en 1837, ¿no? Entre 1837 y 1842. La tesis de Marx está encabezada por una dedicatoria a su amigo y futuro suegro, a su estimado y paternal amigo, el consejero secretario de Estado, el señor Ludwig von Westphalen, en Treves. Le dedica el autor estas líneas, dice, ¿no? Como signo de amor filial. Según Marx, Demócrito delinea una mecánica de la necesidad en dos movimientos básicos, la caída en línea recta y la repulsión entre los átomos, responsable de la formación de los compuestos que dan origen a todo lo que existe en el universo. Epicuro añade a la física de Demócrito un tercer movimiento que denomina declinación y que consiste en la relación de desvío de la línea recta. Este tercer movimiento se vuelve necesario porque la caída en línea recta de todos los átomos haría imposible el choque o la repulsión entre los átomos. Marx afirma que la caída en línea recta solamente representa la equiparación de todas las cosas con la pérdida completa de la individualidad. De esta manera, o de esa manera, la declinación permite la posibilidad de individuación del átomo. Lo rescata del terreno cerrado del determinismo natural y a su vez introduce la idea del azar y por ende la idea de autodeterminación del movimiento. Marx reducía una primera concepción de la interacción del pensamiento y del ser, del espíritu y la realidad concreta, con lo cual superaba a la vez a Hegel y a los jóvenes hegelianos. Entonces, esta variante que plantea Marx, ¿no?, acerca de la caída del átomo, definitivamente lo va a incluir en su tesis, ¿no? En su tesis sobre la dialéctica. En 1842 los hegelianos de izquierda estaban disponibles para crear una oposición política asociados a la burguesía renana. A su vez, los liberales renanos, defraudados del liberalismo del nuevo rey, sentían y tenían la necesidad de instrumentos ideológicos en la oposición constructiva hacia el Estado prusiano. En este marco aparece en 1842 la Gaceta Renana, expresión de esos sectores de la burguesía de la que el joven Marx, de 24 años, fue primero colaborador y luego redactor en jefe. El periódico desempeñaba el papel de un protopartido de esa sociedad civil. El Estado prusiano obligó a la filosofía a instalarse en los diarios y a volverse profana y a ocuparse de los problemas políticos y sociales concretos. Marx en su artículo contra la Gaceta de Colonia en 1842. También escribe eh, la firma de autor, dice, separaría tan tajantemente un artículo de otro como los cuerpos separan a una persona de otra, y que un periódico es el lugar de reunión de muchas opiniones individuales para conformar el órgano de un solo espíritu. No se podría enunciar mejor la función que de forja intelectual, dice, asignado a a la Gaceta Renal. Bueno, aquí ya vemos ya cómo Marx este, va filtrando sus ideas y sus posiciones desde el periódico, ¿no? Escribiendo artículos, ¿no? Y aquí nosotros vamos a encontrar una cantidad de artículos de Marx, los cuales van a ir perfilándose hacia sus perspectivas, ¿no? Hacia sus perspectivas eh, mucho más agudas, ¿no? Entonces, ah, hay muchas de estas. Entonces, por ejemplo, acá hay una donde dice, ¿no? Estado y sociedad civil. Para Hegel, el pueblo y la sociedad no son nada en sí mismos. El Estado personificado por el monarca lo es todo. Eso decía Hegel. Según Marx, esa filosofía política se reduce
a esta necedad. Es mediante la inversión de esta tesis que Marx termina de descubrir los elementos de una nueva teoría de la sociedad. Hegel no desarrolla su pensamiento a partir del objeto, deduce el objeto a partir de su pensamiento acabado. En sí, en la esfera abstracta de la lógica, el alma de los objetos, el alma del Estado, se halla totalmente lista, predestinada antes que el cuerpo, que es solo apariencia. Aquí ya vemos el desplante con Hegel, ¿no? Hegel enteramente idealista, platónico, ¿no? La idea perfecta, de la idea perfecta nosotros desarrollamos cualquier pensamiento, ¿no? O le damos forma o características a, a una realidad, ¿no? Eso es lo que está diciendo Marx, ¿no? Que Hegel ya tiene en la cabeza y solamente transmite como una especie de reflejo en la realidad, lo que ya él tiene pensado, decir. Y, y Marx es al revés. Marx saca de la realidad y describe la realidad. A partir de ello es donde él descubre. Es todo. Acá tenemos entonces a dos puntos de vista casi contrarios, ¿no? Lo que sería pues en la filosofía a un Platón y un Aristóteles, ¿no? Aquí tenemos a un Hegel y tenemos a un Marx. Marx reconoce a Hegel como el legitimador del Estado moderno, pues ofrece una descripción empírica del tema tal que la mayor parte de los parágrafos podrían figurar literalmente en el Código Civil Prusiano. Estado y democracia. El horizonte ético-político de Marx se despliega a la altura de 1843 en una teoría de la democracia basada en el presupuesto, en un sujeto real que la fundamente frente al sujeto imaginario hegeliano. Marx modifica el esquema hegeliano de la separación esencial entre intereses particulares y generales desde una antropología feuerbachiana del hombre real como fundamento del Estado, de la política y de la democracia. La idea de esa doble transformación formulada como texto clásico en la cuestión judía aparece ya en la CEFH. Entonces, la tesis básica es que en la democracia la constitución se presenta como autodeterminación del pueblo frente a la idea hegeliana de que el Estado es lo que constituye al pueblo y no al inverso. Y en la democracia la constitución se presenta como autodeterminación del pueblo, ¿no? Entonces, Marx reivindica una noción de pueblo como sujeto real. El hombre no existe por la ley, sino la ley para el hombre. También el principio formal es a la vez el principio material. Y lo que es más definitivo, se produce la unidad de lo general y lo particular. La tendencia propugnada por Marx a la unidad de lo general y lo particular, que se enfrenta claramente al presupuesto hegeliano y del Estado moderno de la separación entre sociedad civil y Estado. Es decir, la perspectiva esbozada por Marx se basa en que el Estado es afrontado por el hombre como una dimensión más de su personalidad particular y no como una cosa aparte. Bueno, aquí Marx empieza ya a separarse enteramente de esa perspectiva eh, prusiana, lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que ya hemos visto anteriormente acerca de la concepción de Estado que existía, pues, en el siglo XVIII, ¿no? La concepción de derecho, ¿no? Las concesiones políticas, ¿no? Que solamente puede haber un modelo político y esta es la monarquía, ¿no? Entonces Marx aquí se separa ya y empieza a establecer sus diferencias, no solamente con Hegel, ¿no? Sino con Hobbes, ¿no? Con Rousseau. Entonces,
Dice, el Estado se emancipa de la religión al emanciparse de la religión del Estado. Es decir, cuando el Estado como tal, Estado no profesa ninguna religión, cuando el Estado se profesa más bien como tal Estado. Qué interesante, ¿no? Ya acá hay separación de poderes, ¿no? Separación de poderes está hablando de una cuestión laica, totalmente laica, ¿no? El hombre, la burguesía y los derechos humanos. Dice, ¿y por qué se llama al miembro de la sociedad burguesa hombre? El hombre por antonomasia y se da a sus derechos el nombre de derechos humanos. ¿Cómo explicar este hecho? Por las relaciones entre el Estado político y la sociedad burguesa, por la esencia de la emancipación política. Registremos ante todo el hecho de que los llamados derechos humanos, a diferencia de los derechos del ciudadano, no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir, el hombre egoísta, el hombre separado, el hombre y de la comunidad. Fíjense, ¿no? Entonces él está separando, ¿no? Dice, derechos humanos, ¿quiénes lo establecen, no? Derechos humanos, ¿por qué? No son derechos humanos a la larga, lo que son derechos burgueses, dice, ¿no? Derechos burgueses, ¿no? Entonces, eh, es interesante, ¿no? Porque quienes propugnan en la Revolución Francesa las leyes, pues son los burgueses, ¿no? Son los burgueses. Y toman en cuenta sus necesidades, toman en cuenta sus beneficios y la hacen ver como si fueran derechos para todos, y en el fondo no son derechos para todos. Entonces, aquí él hace la diferencia, ¿no? El hecho dice de que los llamados derechos humanos, a diferencia de los derechos del ciudadano, no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad burguesa, ¿no? Egoístas, egoístas. Bueno, dice, decide Thomas Hobbes, siglo XVII. La libertad no es otra cosa que la ausencia de todos los impedimentos que se oponen a algún movimiento. Una persona goza de más o menos libertad según el espacio que se le da. Guerra de todos contra todos, dice, ¿no? Hobbes, el Leviatán. La guerra es la realización de esa contradicción de la libertad en su negación. Es necesario la realización de un contrato para delegar el poder en el príncipe. Fíjense. La contraposición de Spinoza en el siglo XVII, asignado por la mecánica científica, Spinoza afirma el colectivo de la potencia de la multitud. Si dos personas se ponen de acuerdo y unen sus fuerzas, tendrán juntas más poder y por consiguiente un derecho superior sobre la naturaleza que el que tiene cada una de ellas por separado. Entonces, aquí en pocas palabras, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, temas referidos a la cuestión judía y sobre la propiedad, ¿no? Y acá dice, por el derecho humano de la libertad no se basa en la unión del hombre con el hombre, sino por el contrario, en la separación del hombre con respecto al hombre. Es el derecho a esta disociación, el derecho del individuo delimitado, limitado a sí mismo. La aplicación del derecho humano de la libertad es el derecho humano de la propiedad privada. ¿En qué consiste el derecho humano de la propiedad privada? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El derecho de la propiedad es el derecho de todo ciudadano de gozar y disponer a su antojo de sus bienes, de sus rentas, del fruto de su trabajo y de su industria, ¿no? Entonces, dice, la libertad es por tanto el derecho de hacer y emprender todo lo que no daña al otro, el límite dentro del cual puede moverse todo hombre inocuamente. Para el otro lo determina la ley, como la empalizada marca el límite o la divisoria entre dos tierras. Se trata de la libertad del hombre como una monada aislada, replegada sobre sí misma. Bueno, el derecho de la propiedad es el derecho de todo ciudadano a gozar y disponer a su antojo de sus bienes. ¿Será eso? Yo creo que no puede disponer a su antojo, porque la ley
lo delimita, uno no puede hacer lo que le parezca, ¿no? El derecho humano de la propiedad privada es, por tanto, el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente, independientemente de la sociedad. El derecho del interés personal, aquella libertad individual y esta aplicación suya constituyen el fundamento de la sociedad burguesa. Sociedad que hace que todo hombre encuentre en otros hombres no la realización, sino por el contrario la limitación de su libertad. Queda todavía por examinar los otros derechos humanos, la igualdad y la seguridad. La igualdad consiste en la aplicación de la misma ley tanto cuando protege como cuando castiga. Y la seguridad consiste en la protección conferida por la sociedad a cada uno de los miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. Y así vamos a encontrar entonces aquí definiciones de lo que es propiedad privada, derechos, igualdad, ¿no? Y ese es su libro La cuestión judía y Bruno Bauer. La seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de policía, ¿no? Según el cual toda sociedad existe solamente para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. El concepto de la seguridad no hace que la sociedad burguesa se sobreponga a su egoísmo. La seguridad es, por el contrario, el aseguramiento de ese egoísmo, ¿no? Mira cómo es que cada concepto es la legitimación de una sociedad burguesa, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Dice, ninguno de los llamados derechos humanos va, por tanto, más allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su arbitrariedad privada y disociada de la comunidad. El único nexo que los mantiene en cohesión, la necesidad natural, la necesidad y el interés privado, la conservación de su propiedad y de su persona egoísta. En realidad, todo lo que señala para Marx, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Lo que es seguridad, ¿no? Lo que es igualdad, ¿no? Todo lo que establece los principios de la Revolución Francesa, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, no son más que líneas que protegen a los burgueses, porque son los burgueses quienes han hecho estas leyes. Aquí no se ve al pueblo, dicen. Aquí las leyes están hechas por los que han vencido, los vencedores. Aquí las leyes están hechas por los que finalmente le pusieron el, vamos a decir, el final. Son los que apagaron la luz, que son los que eh, financiaron todo esto. Y estos son los burgueses. Dice, por lo tanto, el hombre no se vio liberado de la religión, sino que obtuvo la libertad religiosa. No se vio liberado de la propiedad, sino que obtuvo la libertad de la propiedad. No se vio liberado del egoísmo ni de la industria, sino que obtuvo la libertad industrial. Ahora bien, el hombre, en cuanto miembro de la sociedad civil, el hombre no político, aparece necesariamente como un hombre natural, ¿no? Los derechos del hombre aparecen como derechos naturales, pues la actividad consciente de sí misma se concentra en el acto político. El hombre egoísta es el resultado pasivo, simplemente encontrado de la sociedad disuelta, objeto de la certeza inmediata y por tanto objeto natural. Toda emancipación es la reducción del mundo humano, de las relaciones al hombre mismo. Y además dice, la emancipación política es la reducción del hombre, de una parte, a miembro de la sociedad burguesa, al individuo egoísta independiente, y de otra parte, al ciudadano del Estado, a la persona moral. Solo cuando el hombre individual real recobra en sí al ciudadano abstracto y se convierte como hombre individual en sede genérico, en su trabajo individual y en sus relaciones individuales, solo cuando el hombre ha reconocido y organizado sus fuerzas propias como fuerzas sociales,
Y cuando por tanto no desglosa ya de sí la fuerza social bajo la forma de fuerza política, solo entonces se lleva a cabo la emancipación humana. Interesante, ¿no? El cuidado abstracto y se convierte como hombre individual, en ser genérico, en su trabajo individual, en sus relaciones. Solo cuando el hombre ha reconocido y organizado sus fuerzas propias como fuerzas sociales, y cuando por tanto no desglosa ya, dice, si ya de sí la fuerza social bajo la forma de fuerza política, solo entonces se lleva a cabo la emancipación humana. Hmm. Además, dice, ¿no? Para Alemania, la crítica de la religión ha llegado en lo esencial a su fin y la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. El fundamento de la crítica antirreligiosa es que el hombre hace la religión y no la religión al hombre. Por eso él decía, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para éste una dicha verdadera. Por lo tanto, la crítica de la religión es en germen la crítica de este valle de lágrimas, rodeado de una aureola de religiosidad. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desarmado y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. Es así como ve Marx, ¿no? El ser religioso, ¿no? El ser religioso es como una especie de dilución, ¿no? Es como unirse de la realidad. Pero esta también, aparte de ser una manifestación no histórica, porque no quiere pertenecer, ni permanecer, ni confrontar a nada, es la expresión es la expresión de una sociedad burguesa que lo único que hace es fijarse en sus propios intereses egoístas, ¿no? Entonces, como consecuencia, arroja ese tipo de expresiones, ¿no? El refugio. El refugio en lo que para Marx es la religión, ¿no? Eh, como dice, una, una relación con, con grupos de baja estima, de baja categoría para él, ¿no? Ahora, dice, por lo tanto, la tarea de la historia consiste en descubrir la verdad del más acá, una vez que se ha hecho desaparecer el más allá de la verdad. La tarea de la historia, de la filosofía, la cual está al servicio de la historia, es después de desenmascarar la forma sagrada de la alienación humana, desenmascarar la alienación bajo sus formas no sagradas, ¿no? La crítica del cielo se vuelve de este modo la crítica de la tierra, la crítica de la religión, la crítica del derecho, la crítica de la teología, la crítica de la política. A Marx se le conoce como uno de los teóricos de la sospecha, ¿no? Entonces él pone las dudas, las suficientes dudas como para estar eh, al cuidado de todo lo que se dice, de todo lo que se desarrolla. Cuando la crítica lucha contra el estado de cosas, la crítica no es la pasión del cerebro, sino el cerebro de la pasión. No es un bisturí, es un arma. Su objetivo es su enemigo, al que desea no refutar, sino aniquilar. Ella no se presenta como un fin en sí mismo, sino solamente como un medio. Su patos fundamental es la indignación y su obra esencial la denuncia. Entonces, se trata de no otorgar a los alemanes ni un solo instante de ilusión ni resignación. Hay que hacer
de la opresión real una aún más opresiva, añadiendo a ella la conciencia de la opresión. Hay que hacer la vergüenza aún más vergonzosa, valiendo la punta. En consecuencia, no le falta razón al partido político práctico cuando en Alemania exige la negación de la filosofía. Se equivoca no al exigir, sino al detenerse de la mera exigencia que ni pone ni puede poner seriamente en práctica. En una palabra, no podéis suprimir la filosofía sin realizarla. Qué interesante, ¿no? Es la crítica que le hace Marx a la filosofía, pero esa filosofía idealista. Entonces, eh, dice, sin duda, el arma de la crítica no puede reemplazar a la crítica de las armas, y la fuerza material debe ser derrocada por una fuerza material. Por eso él señala la revolución, el imperativo categórico. Utiliza ese término imperativo categórico de Kant, ¿no? Kant cuando desarrolla su crítica a la razón pura. Entonces Kant desarrolla ese término, ¿no? El imperativo categórico, que proviene de Barth. A ver, ¿dónde se encuentra? Dice, pues la posibilidad positiva de la emancipación alemana. Está hablando del contexto alemán, ¿no? Respuesta, dice, en la formación de una clase cuyas cadenas son radicales, de una clase de la sociedad civil, que no es ninguna clase de esta sociedad, de una categoría que es la disolución de todas las categorías. Una esfera que posee un carácter universal, a la vez que sufrimientos universales y que reclama para sí ningún derecho particular, porque la injusticia perpetrada contra ella no es injusticia particular, sino injusticia absoluta. El fin de esta esfera no puede emanciparse sin emanciparse de todas las otras esferas de la sociedad y en consecuencia lograr emancipar a esta. Esta disolución de la sociedad examinada como una categoría social particular es el proletariado. Cuando el proletariado anuncia la disolución del orden del mundo existente hasta el momento, no hace sino expresar el secreto de su propia existencia, ya que él es la disolución efectiva de este orden del mundo, ¿no? La filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales. Igualmente, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales. Y cuando el rayo del pensamiento brinda en las profundidades de este ingenuo suelo popular, dice, se realizará la emancipación de los alemanes, que hará de ellos verdaderos hombres. El cerebro de esta emancipación es la filosofía, el proletariado, es su corazón. La filosofía solo puede traducirse en lo real mediante la supresión del proletariado. Y el proletariado solo puede suprimirse cuando la filosofía se convierte en realidad. Cuando todas las condiciones interiores hayan sido cumplidas, el día de la resurrección alemana será anunciado por el canto del gallo galo. Aquí hay una cantidad de influencia, una cantidad de enfoque hacia la historia alemana, ¿no? Eh, Hay el interés de Marx que Alemania cambie, ¿no? Que Alemania se transforme en Alemania que luego fue, ¿no? Y que esa misma Alemania terminó vinculándose con las dos guerras. Entonces acá hay un espíritu hasta cierto punto pro-nacionalista, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera se desarrolla en estas páginas, en estos pensamientos de Marx sobre eh, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los derechos, ¿no? Las cartas magnas, pensamientos sobre la filosofía, ¿no? Sobre el Estado.
Para Marx, todo, todo está vinculado, ¿no? Y no tiene sentido si es que el proletariado no alcanza a salir de su situación. Para Marx, todo lo establecido ha sido y será establecido por la burguesía. Y entre tanto no se libere eh, esos lineamientos, ¿no? Entonces, eh, el proletariado siempre seguirá siendo oprimido, ¿no? Marx necesita ver que ese proletariado surja y derroque a la burguesía. Todo lo que se ha creado hasta el momento solamente sirve para legitimar el proceder de de los estamentos dominantes. Todo, absolutamente todo, ¿no? Marx pone en duda todo. Por eso la necesidad de un cambio, la necesidad de insurrección, de lucha. Entonces, esto es lo que piensa Marx en pocas palabras, ¿no? Eh, Marx tiene múltiples, múltiples perspectivas sobre la sociedad y sobre el mundo. Marx eh, lo que trata de presentarnos, y eso ya es conocido, es cambiar el orden establecido, cambiar el orden establecido, ¿no? Marx tiene un encuentro con Feuerbach, que es otro de esos filósofos del tiempo, y en esos encuentros eh, hay una crítica que le hace Marx a Feuerbach, ¿no? Y entonces es interesante la observación. Él dice, no todos los filósofos están pensando en cambiar el mundo. Todos los filósofos. Todos los filósofos plantean cómo cambiar el mundo, ¿no? Establecen fórmulas, establecen procesos, metodologías y dicen hay que empezar por aquí, hay que empezar por allá, ¿no? No todos quieren, pero ninguno se atreve. Ninguno se atreve, ¿no? Esa es la crítica, esa es la crítica, la onceava tesis a Feuerbach. Todos quieren cambiar el mundo, pero ninguno se atreve. Ni Marx se atrevió finalmente, ¿no? Ni Marx se atrevió. Marx, que dicen que es el revolucionario, tiene mucha lógica y mucha coherencia en su postura. Por eso es que hasta ahora coge arraigo, por eso es que hasta ahora tiene seguidores, ¿no? ¿Por qué? Porque él, él es uno de los primeros decolonizadores, desfragmentadores, ¿no? Él hace una historia crítica de la ideología. Entonces, hace varias observaciones a diferentes filósofos de su tiempo, se atreve a hacer eso. Entonces, no es gratuita la fama de Marx. Marx es un filósofo de altura, ¿no? Teórico de altura. Lo interesante es que, y lo crítico, y lo caótico, y lo triste es que su perspectiva, a pesar
de vincular el materialismo, a pesar de vincular una solución armada, ¿no? Pues no deja de ser idealista, porque no llega a aterrizar. O sea, hay algo ahí que impide que el pensamiento marxista pueda tener, pueda tener éxito. Ese es el problema que sufre la ideología marxista, ¿no? Dice, el problema de sí al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva. No es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y la fuerza, la terrenalidad de su pensamiento, el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica. Es un problema puramente escolástico. La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y por tanto hombres modificados producto de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que las circunstancias son modificadas precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. Conduce pues forzosamente a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales es por encima de la sociedad. La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana o cambio de sí mismo solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Eh, no sé, pero hasta qué punto la dicotomía de Marx puede llevarlo a tener éxito en su teoría y a tener fracaso en la práctica. Y aquí dice la 11ª tesis de Feuerbach: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar. Bueno, hermanos, con esto terminamos y espero que, bueno, en realidad es denso el marxismo, pero en la práctica no ha podido dar resultados el marxismo. En la práctica, el marxismo ha fracasado. En la práctica no se ha podido establecer hasta nuestros días un modelo que nos pueda decir, bueno, sí, funciona. No, no funciona, ¿no? Nos hemos dado cuenta, la historia nos ha dicho de que el socialista, el modelo socialista pues ha fracasado, ¿no? En 1989, la caída del muro de Berlín trajo abajo todo ese proyecto de lucha en contraposición con el capitalismo, ¿no? Interesante que el presidente que hoy es de Argentina utilizó la canción de Libre, Libre, esa canción. eh, Algunos dicen que fue inspirada en un joven alemán de 20 años, ¿no? Que intentaba cruzar el muro de Berlín, ¿no? Es interesante que hoy Rusia esté atacando Ucrania, que fue parte de Rusia hasta antes de 1991. Es interesante que hoy muchas naciones que pertenecieron al bloque soviético huyen y son miembros de la OTAN. Es interesante que hoy en nuestro litoral, en nuestro querido país, tengamos
migrantes venezolanos y que cada vez nos cueste ver a este país con problemas más serios, ¿no? Es interesante ver que esos modelos no nos dan ninguna confianza, ¿no? Peor todavía. Eso es lo que va pasando, ¿no? Ese modelo no, no funciona, no sé qué pasa realmente. O está mal diseñado, pero hay elementos que sencillamente no son tomados en cuenta. Y creo yo que uno de esos es la naturaleza del ser humano, ¿no? Son modelos que se han quedado en proyecto, ¿no? Y que al ser puestos en práctica sencillamente no dan la talla, no dan la talla. Bueno, hermanos, con esto vamos a terminar. Si hay algo que decir por ahí, los escucho, hermanos. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece el- qué, qué opinión les merece el modelo marxista, ¿no? Bueno, y si no tienen más que decir, hermanos, entonces nos vamos despidiendo y nos veremos pues la próxima semana. Pastor, un favor, Diga, envíanos el PPT, por favor. ya, ya, hermano, voy a subirlo al grupo. Así lo terminan porque esto se tomaría 2 horas, ¿no? ¿Qué Pero importa para leerlo? Pastor, otra cosa, en la próxima clase ya terminamos, ya creo, ¿no? Por ejemplo, nos toca con Sigmund Fritz Sigmund, ¿no? sí, Sigmund Freud. Ahora, no estoy seguro porque a mí me dijeron primero de junio, primero de julio, creo. Pregunten eso, hermano, pregunten. Por Termina en julio, Pastor. La en primera julio. semana de julio termina todas las clases. Ya, todavía falta, pues, hermano. No, pero acá, según su No, sílabos, allá, todavía ahí vamos a tocar más temas. Está programado, pero vamos a aumentar temas ahí. y entonces sería bueno que nos envíes también, Pastor, Ya, por si la próxima acaso. semana, hermano. Ya, Pastor, el PPT de esta, la clase anterior también no lo tenemos. Por Ya, favor, si no es hermanito. molesto. Ya está bien, yo los voy a enviar, hermano. Dios los Dios lo bendiga, bendiga, Pastor. cuídense, nos vemos. Hasta Doctor, luego. bendiciones. Sí, Hasta luego. buenas noches, pastor, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Cuídense.